eso. Habrán otros libros que cuando toquemos ese tema hablaremos de eso, pero estamos hablando ahora de una prioridad en cuanto al reino de Dios. El trabajo, los estudios, las recreaciones son regalos de Dios y son regalos de Dios para nuestra vida. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana se vive a la luz del reino que se espera. La vida de Nehemías entonces no puede ni debe tomarse como un ejemplo de liderazgo secular, porque es precisamente lo opuesto. Nehemías, de hecho, deja su puesto secular para atender la obra de Dios. Él tenía una buena posición, tenía un buen trabajo, si quieren verlo así. Él era el copero del rey. ¿Qué persona podía estar más cerca sino la reina? De hecho, Nehemías dice, ahí estaba la reina. Como quien dice, no, a la par de la reina estaba yo. Nehemías tenía un buen puesto. Era el copero, pero, y no es que ser copero estuviera mal, ¿no? En ese tiempo, pero había una obra mucho más grande que la de ser copero. Y era trabajar en la obra del Señor. Primera lección, hermanos. Hay una obra mucho más importante que nuestros trabajos, y es trabajar para la obra de Dios. Y no estoy diciendo que los dejen, ni que no los hagan, al contrario, háganlo con excelencia. Pero estando ahí, recuérdense que eso solo es una plataforma para la obra del Señor. Nehemías ora y parece que lo hace, de hecho, por largo tiempo. En el capítulo 1, esto empieza, ¿se recuerdan que les dije que nos íbamos a memorizar los meses? Empieza en Kisleu, ¿verdad? En Kisleu. Y termina en el mes de Nisan. ¿Cuál dijimos que era Nisan? El primer mes. Kisleu es el noveno. Él empieza a orar en el noveno mes, Kisleu, y termina de orar, o sea, el primer capítulo termina en el mes noveno, y el segundo capítulo empieza en el mes primero. 3 meses aproximadamente en el que Nehemías ora al Señor por lo que hay que hacer. Acompáñenme la lectura. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías usa una estrategia similar a la de Esther. Nosotros ya estudiamos el libro de Esther, ¿verdad? Parece que Nehemías realmente no lo tiene planeado, al menos no por en el momento de la solicitud. Nehemías no cuenta que él estaba cumpliendo su labor de copero, cuando Artajerjes dice que lo vio diferente. Nehemías está narrando, está escribiendo, y dice, yo estaba haciendo esto, estaba trabajando, estaba en mi trabajo, y el rey notó algo diferente en mí. Artajerjes dice que lo vio triste. Y estar triste delante del rey era una gran ofensa en ese tiempo. Nadie podía entristecer al rey. Si alguien estaba triste, cambie su cara porque el rey no puede estar triste. Mucho menos en una ocasión que era para estar feliz como lo era esta comilona. Él estaba de banquete. Nehemías dice que él no había estado de esa manera antes. Y es que era con justa razón. No se podía estar triste delante del rey. Pero su tristeza era tan grande que era inevitable estar triste aún delante del rey. Y ya vimos la tristeza de Esdras. ¿Se recuerdan la tristeza de Esdras? Es una condición que llora la condición espiritual de Israel. Y ahora vemos la tristeza de Nehemías por la condición de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Ninguno de los dos, ni Esdras, ni Nehemías, ni Mardoqueo, pudieron ocultar su tristeza respecto a lo que estaba sucediendo a Israel. Esdras, al punto que Israel lo acompañó en su lamento, y ahora Nehemías delante del rey también sería atendido. Nehemías cuenta que Artajerjes, esto lo escribe Nehemías en primera persona, ¿verdad? Nehemías cuenta que Artajerjes le preguntó por su estado de ánimo. Para el rey era evidente que él no estaba sirviendo como solía hacerlo.
pero era diferente su estado de ánimo y no era por enfermedad. Esa observación le hace el rey. Consideren qué tanta era su relación entre el judío y el persa para que se diera cuenta que su rostro era de tristeza y no de enfermedad. Así de allegados era Artajerjes, el emperador, y este esclavo, Nehemías. Naturalmente, Nehemías se alarmó. Él era el copero, el que se suponía debía servir la comida al rey. Pudo haber pensado que Nehemías quería hacerle algo, ¿verdad? Si recuerden cuál era la función del copero. El copero comía la comida del rey antes, y si no le pasaba nada al copero, se la daba al rey. Entonces, él estaba sirviendo, dice que ya estaba servida la mesa, y de repente Nehemías tiene su cara demudada. Y lo mira Artajerjes. ¿Qué pudo haber pensado? Él se está muriendo, me voy a morir yo si yo estoy comiendo de lo que él acaba de comer. Pero el rey lo conoce tanto que sabe que esa cara no era de enfermedad, no es que le estuviera pasando algo. Esa cara era de tristeza. Y Nehemías naturalmente temió por su vida. Pensó, ¿será que cree que yo lo quiero envenenar? Y además nadie podía estar triste delante del rey. Tenía muchas razones para temer. Podía perder su vida. No podía perder su empleo. No tenía empleo, él era esclavo. Podía perder su vida. Así que lo primero que dice es, leamos ahí, para siempre viva el rey. Eso dice Nehemías. Pero para Nehemías solo hay paz si su estado de ánimo, pero para Nehemías era algo importante decirle al rey esa declaración, para que el rey no entendiera que hubiera algo como traición o simplemente aguarle la fiesta, ¿verdad? Era un banquete. De la misma forma, debemos notar la honra que Nehemías le da al rey. Si nosotros hoy tratamos así a nuestro presidente, ¿no? Alguien pensaría que quiere un puesto en el gobierno o está siendo lambiscón con el presidente. Pero Nehemías no tiene esos sentimientos. Nehemías ama al rey y le dice, para siempre viva el rey. ¿Qué quiere decir para siempre viva el rey? Que termine su reinado. O sea, el Nehemías no le desea el mal al rey. Y Nehemías no era hipócrita. No lo dice por decirlo, realmente desea que el rey prolongara su vida. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de la honra y reverencia que deben recibir las autoridades civiles. Para siempre viva el rey no es hablar por hablar. Nehemías realmente deseaba larga vida al rey Artajerjes. Artajerjes era pagano. Artajerjes no era cristiano. No había cristianos en este momento, pero Artajerjes no era alguien que adorara al Dios verdadero. Artajerjes era un pagano, idólatra, pero igualmente era una autoridad que puso nuestro Señor sobre Nehemías. El honor lo tenía entonces por mandamiento divino. Los cristianos hoy, bajo el pacto de gracia, no debemos manifestar menos gracia a las autoridades que a aquellos que Dios puso con su espada sobre nosotros. Esta actitud debe ser imitada por nosotros también. Nehemías realmente lo siente y además de esa declaración también lo usa como una buena pauta para ingresar su solicitud delante de la corte del rey. Versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La razón de Nehemías debía ser entendida como algo obvio. La ciudad de sus padres estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego, dice acá. En otras palabras, Judea y Jerusalén estaban en las ruinas. Recordemos que Nehemías no está en su país natal, Israel. Nehemías está como esclavo en Susa,
lo dice el texto, está en Susa. No está trabajando, está sirviendo obligadamente. Y su ciudad no solo está lejos, sino que está destruida. Han llegado 2 caravanas de judíos a repoblar, ¿verdad? La caravana de Zorobabel y la caravana de Esdras, y reconstruyeron el templo. Pero en general la ciudad está destruida. Apenas están habitando Jerusalén y las murallas estaban derribadas. Pero debemos recordar que Jerusalén era mucho más que un lugar físico, tenía una connotación espiritual, la cual Nehemías usa como nostalgia para su relato. No era solamente un hogar físico, era un hogar espiritual, porque ahí estaba el templo. Ese era el pueblo de Dios. Ahí estaban los sacerdotes de Dios, los profetas de Dios. Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Es realmente hasta acá, al capítulo 2, versículo 4 del libro de Nehemías, que conocemos cuáles son las verdaderas intenciones de Nehemías. En el capítulo 1 no se nos dice cuáles son. En el capítulo 1 llegan con las noticias de la destrucción de Jerusalén, de las ruinas de Jerusalén. Nehemías llora y ora al Señor y le dice, Señor, concédeme buen éxito. Y ora 3 meses y está delante del rey y le dice, ¿qué pides tú? Déjame ir a reedificar. Hasta este momento vemos cuáles fueron los resultados de 3 meses de oración. La preocupación que Nehemías tenía en teoría la puso en práctica. Y como siempre, la oración es la primera obra que Dios pone en el corazón del hombre. Por algo, alguna vez algún hombre dijo, donde quiera que Dios hará algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. Repito la frase. Donde quiera que el Señor hará algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. Hay quienes dicen, es que no solo hay que orar, también hay que actuar. No sé si han escuchado, ustedes lo han dicho. Yo creo que ellos no conocen la oración. No conocen qué es la oración. El cristiano que ora siempre actúa. Es una consecuencia natural de la oración. Si el hombre clama, Dios responde y pone en su corazón tanto el querer como el hacer. No es necesario que nosotros digamos, es que hay que orar y también actuar. Si Dios me pone a orar, también me va a poner a actuar. Porque Él va a poner el deseo en mi corazón. Y todo lo necesario para poder hacer algo por lo que estamos orando. No es necesario que digamos que aparte de orar hay que actuar porque se sigue una de la otra. Dios no solo puso el deseo de ir a reedificar los muros de Jerusalén, sino que puso todo el plan lo puso dentro del corazón de Nehemías. Nehemías primero presenta el plan general. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Ese es el plan general. Vemos otra similitud con nuestras historias anteriores. Se nos dice que Esdras halló gracia delante de los hombres varias veces. Y ahora se nos dice también que Nehemías hallará gracia delante del rey. Él está contando su propia historia y dice, esto es lo que dice, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Porque otra cosa hubiera sido con otro rey, pero este rey da la iniciativa, la pauta para que Nehemías le conteste. El objetivo general del proyecto de Nehemías era simple. Envíame. Envíame a Judá. Envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y dice así porque ahí están sus antepasados, ¿verdad? Ahí están enterrados. Y reedificaré. Ante el plan general, el rey, para empezar, no niega la solicitud, pero necesita más información sobre este plan. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo.
Nehemías cree importante hacer la acotación de que allí estaba la reina también. Realmente el término reina, aquí nuestra versión Reina Valera traduce como reina, pero realmente no se sabe si es la esposa oficial o una de sus consortes. Su esposa oficial se llama Damaspia. La esposa oficial de Artajerjes, el rey, Artajerjes I, era Damaspia. Y con Artajerjes tuvieron un hijo que fue el heredero legítimo llamado Jerjes II. ¿Qué más se llama Jerjes? Asuero. De hecho, Jerjes es Asuero, ¿verdad? Asuero, el de la historia de Esther. Él era Jerjes I, Asuero I. Y el hijo de Artajerjes se va a llamar también Asuero o Jerjes II. Pues Damapsia murió junto con Artajerjes. Murieron juntos. Y así heredaron a Jerjes II. Pero a Jerjes lo mató Sogdiano. Sogdiano era un hijo bastardo que tenía Artajerjes con una concubina llamada Logine. Y a Sogdiano lo mató Oco, hijo también bastardo y legítimo de Artajerjes, pero con otra concubina llamado Cosmatidene. Pues Oco adoptó el nombre de Darío II. Darío II es mencionado después en Nehemías capítulo 12. Así que les dejo. Yo les he ido dejando semillas por ahí, no para después ver. Vamos a llegar a Nehemías 12 y vamos a recordar este momento. Por cierto, Artajerjes le pregunta a Nehemías cuándo vuelve. ¿Cuándo vuelve? No sabemos si realmente hay un regreso que no se nos narra, pero hasta donde nosotros sabemos, Nehemías regresa 12 años después. Regresa 12 años después. No era un viaje de visita, definitivamente. Así que era un viaje de trabajo. Era un viaje de trabajo, 12 años, es bastante. Por la referencia de Nehemías 12, se cree entonces que la reina que le acompañaba era Cosmartidene, que era la madre de Darío II, que es el que se menciona después en Nehemías 12. Sigamos. Dos preguntas le hace el rey. Primera, ¿cuánto durará su viaje y cuándo volverás? Aunque son dos preguntas, realmente tienen un mismo fin. Es decir, el tiempo del viaje. Por registros extra bíblicos sabemos que fueron aproximadamente 13 años, 12, 13 años. Porque aquí el texto dice que después él le señaló el tiempo. Nehemías no escribe cuánto tiempo, pero dice que después sí le dijo. Nehemías se va en el 445 a.C. y regresa en el 433 a.C. Así que Nehemías toma viada, se toma confianza y le cuenta más sobre su plan y sobre sus necesidades. Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso que llegue a Judá, el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Como Esdras, Nehemías también recibe cartas. ¿Se recuerdan que en el segundo viaje, en el de Esdras también lleva cartas para que lo reciban? El imperio era demasiado grande como para que Artajerjes cuidara de la caravana. Tenía que llevar cartas. Pero si llevaba una carta, sería mucho más fácil. Además, otra carta era para el administrador de la materia prima, que era la madera. Asaf, conocemos otro Asaf en la Biblia, ¿verdad? Al menos otro famoso, que es Asaf, el compositor de los salmos. Asaf significa, Asaf significa el que se junta, eso significa.
Solo que Asaf en este caso no era el compositor, sino era administrador del bosque, de donde iban a tomar la madera para la construcción del muro y de sus puertas. Nehemías entonces vuelve y hace una declaración similar. El rey me lo concedió, dice él, según la benéfica mano de Dios sobre mí. En otras palabras, lo que está diciendo es, yo hallé gracia delante del Señor. Nehemías tiene un proyecto. El Señor se lo concedió. El rey se lo concedió debido a la mano de Dios sobre Nehemías. Es que este proyecto era del Señor, no era proyecto de Nehemías. Nehemías solo iban a hacer las manos por la cual Dios iba a llevar a cabo su obra. Nehemías solo estaba atendiendo a lo que Dios había puesto en su corazón. La obra no era de Nehemías, la obra era de Dios. ¿Quién estaba más interesado en reconstruir Jerusalén? ¿Nehemías o Dios? Dios. Es el plan de Dios. Y eso también debería nosotros considerar, hacernos reconsiderar nuestra misión en el mundo. El Señor quiere salvar pecadores. ¿Quién está más interesado en eso? El Señor. ¿Cuándo vamos a hacer de nuestros planes sus planes? O al revés, ¿cuándo vamos a hacer de sus planes nuestros planes? Este proyecto entonces era de Dios. Dios había prometido estar con Jerusalén siempre. Esta es una referencia clara a la iglesia, la Jerusalén celestial. Dios tiene una misión y es construir su iglesia. Depende de nosotros estar a favor o estar en contra. Porque, hermanos, aquí no hay términos medios. O alguien trabaja en la obra de Dios o trabaja en contra de la obra de Dios, aunque sea de estorbo. Depende de nosotros entonces estar a favor o en contra, porque no vamos a encontrar puntos medios. Si nosotros seguimos orando por las personas que aún han de ser salvas y por aquellos que necesitamos aún ser santificados, Dios nos ayudará en cada momento como lo hizo con Nehemías. Si nosotros nos proponemos compartir el evangelio, el Señor nos apoyará. La divina mano de nuestro Señor siempre estará con nosotros. Su benéfica mano siempre estará acompañándonos. Pero no todo es un lecho de rosas. Versículo 9 y 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Si hacemos una comparación con la historia de Esdras, Esdras se tarda mucho tiempo en narrarnos su preparación, ¿verdad? Recibió los regalos y que fue por los levitas y que regresó y se pusieron a ayunar y a orar. Y Nehemías acaba de hablar con el rey y dice aquí en el versículo 9, vine a los gobernadores, ya llegó. Nehemías ya llegó. Toda su caravana, todo su viaje, no es narrado. Podemos ver la diferencia entre ambos líderes porque tienen diferentes propósitos también. Nehemías no habla de su partida porque tiene un propósito. Y su propósito es hablar de su construcción. Pero paralelo a eso también hablar de sus enemigos, los cuales veremos con detenimiento más adelante. Porque debemos recordar que la obra del Señor tiene muchos enemigos. Sanballat y Tobías eran samaritanos. Aquí dice que son, dice Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita. Eran samaritanos. Y estos hombres interrumpirían la obra de Nehemías y serían un lastre para Nehemías. El desánimo, el pecado, Satanás, las ocupaciones de este mundo, todo lo que ahogaron la semilla del sembrador, todos esos son enemigos de Cristo y siempre están a la orden del día para quien quiera construir la obra de Dios. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Nehemías no tiene dificultades en escribir los nombres y los problemas que tendrá con ellos.
Así nosotros y cualquiera que se proponga construir el cuerpo de Cristo, compartir el Evangelio, tendrá iguales o peores enemigos. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, acerca de nuestra iglesia? De nuestra iglesia, de los que estamos y los que no estamos. Y lo pregunto, no como si fuera nuestra marca. Algunos así piensan, ¿no? Este es mi ministerio, este es el ministerio del pastor, este es el ministerio, y tienen nombres. Y las iglesias se llaman, tienen el nombre de la iglesia, y dice del pastor, y tienen como apellido el nombre del pastor, como si le perteneciera. No, no hablo así. ¿Qué piensan de nosotros como congregación? ¿Dejaremos todo por el Señor? O sea, ¿somos nosotros nuestra obra? ¿Estamos comprometidos los unos con los otros y con aquellos que todavía han de creer en el Evangelio? ¿Dejaremos nosotros todo por el Señor como lo hizo Nehemías? Es nuestra oración emprender la obra de Dios. Y no hablo de ser pastor, sino de usar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas intencionalmente para construir el templo del Señor, que es la iglesia de Jesucristo. De evangelizar a los perdidos, de animar a los extraviados, de exhortar a los fuertes, de reprender a los tentados, de fortalecer a los débiles, de enseñar a los indoctos. Todo eso es construir el templo de Cristo. Nosotros no necesitamos ningún aval de ningún rey, ni de ningún presidente, ni de ningún diputado, como sí lo necesitaba Nehemías. Nosotros ya tenemos el aval del Rey de los cielos y hemos sido enviados por él al mundo. Artajerjes, siendo pagano, le dijo, ve, envíame, dice Nehemías. Y Artajerjes le dice, ve, aquí están las cartas. Nosotros tenemos el permiso y la comisión del Rey del universo y su poder, donde no son las cartas las que nos acreditan como enviados, sino el poder del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Así que, hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a dejar todo por el Señor? ¿O estamos demasiado comprometidos con nuestra vida acá en la tierra? Y no hablo de literalmente dejarlo, pero por lo menos sacarlo del primer lugar en nuestro corazón. Porque el Señor es mucho más bello que esto. No sé si han visto en las películas, o a ustedes les pasó, pero consideren a alguien enamorado. Un muchacho enamorado de su novia. Se escapa, miente, llega tarde. ¿Por qué? Por ir a verla, ¿no? Yo creo que nuestro Señor vale infinitamente más que un amor adolescente. Y si Nehemías puso en riesgo su vida y dejó su comodidad para ir a encontrar problemas de gratis, porque acaba de llegar y ya nos está diciendo hay dos personas que me van a hacer la vida imposible. ¿Cuánto más vale Jesucristo para que nosotros nos comprometamos de la misma manera? Si es que realmente hemos recibido la gracia del Señor. Porque puede ser también que entre nosotros todavía no hayamos entregado nuestra vida al Señor, donde el momento es ahora. Así que, hermanos, que podamos decir al final de nuestra vida y de nuestro viaje. Recuérdense que Nehemías está escribiendo sus memorias. Ya pasó. Que podamos nosotros decir también al final de nuestro viaje en la vida. La benéfica mano de Dios estuvo sobre nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos que tu benéfica mano esté sobre nosotros, con nosotros y delante de nosotros para comprometernos con tu obra. Señor, ayúdanos a ponerte como prioridad en nuestra vida, no como una prioridad teórica, Señor, sino como una prioridad
práctica, al punto de dejar lo que tú nos pides para buscar, Señor, los propósitos con los cuales tú estás comprometido, de construir tu reino aquí en la tierra, de predicar el evangelio a los perdidos, de confortar a los débiles, de animar a los fuertes, Señor, de reprender a los tentados. Todo esto, Señor, para darte gloria a ti. Ayúdanos a comprometernos con nosotros mismos de tal forma que pongamos nuestros dones al servicio tuyo. Nuestro tiempo, Señor, nuestros recursos, nuestras fuerzas, todo al servicio tuyo. Y que sea es tu voluntad, Señor, y si alguno es llamado literalmente a dejar su trabajo, que pueda atender el llamado. Y para los demás, Señor, para los que no son llamados, que donde quiera que se encuentren puedan testificar y reconocer que están en ese lugar solamente para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir como realmente eres en nuestra vida, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, el que dirige nuestro auto, el que guía nuestros pasos, el que nos das fuerzas para seguir. En tus manos ponemos nuestra vida y hacemos esta oración por Jesús. Amén.